Bueno, estamos en un nuevo video en el cual tengo que traer un tutorial donde te voy a mostrar cómo desinstalar las herramientas y cuestiones de inteligencia artificial en tu Windows, ¿vale? En este caso me voy a centralizar en lo que es la versión de Windows 11, me parece, bueno, la versión en específico no te la tengo aquí a la mano, pero pues puedes checarlo a ver si te funciona. Para esto lo que tenemos que hacer es básicamente es entrar aquí en tu computadora, vamos a presionar el botón de Windows y vamos a entrar a lo que es el PowerShell o la máquina, pues sí, la pantalla de comandos de lo que es Windows, ¿no? En este caso pues aquí es PowerShell, le damos en ejecutar como administrador. En este caso estoy grabando así con la cámara de mi teléfono porque parece que la computadora se va o se necesita reiniciar. Por lo tanto, si lo estuviera grabando la pantalla directamente desde la computadora, pues se cortaría la grabación y demás, ¿no? Bueno, una vez que ya estemos aquí en lo que es la pantalla de comandos del PowerShell, vamos a pegar el comando que se los voy a dejar abajo en la descripción. Solamente lo copian, lo pegan y le damos en Enter, ¿vale? Este caso lo que está haciendo es básicamente descargar lo que es un script, un programa que hizo una persona. Puedes aquí checar en el URL que viene en el mismo comando el link de su GitHub para descargar lo que es este repositorio y pues correrlo desde ahí, ¿no? Pero en este caso lo estamos corriendo directamente desde la pantalla de comandos o la máquina de comandos del PowerShell. Una vez que ya lo hayamos puesto, le vamos a dar en Enter. Verifica que hayas copiado de forma correcta lo que es el comando para que no te salga algún error, ¿no? Y bueno, aquí nos va a aparecer o nos va a abrir lo que es el programa que te mencioné o pues sí, el repositorio de este chico que creó este programa, ¿no? Aquí nos aparecen las diferentes opciones que podemos deshabilitar o desactivar o desinstalar, así como algunas opciones para instalar algunos otros programas, ¿no? Me voy a ir un poquito más despacio. Aquí nos aparecen distintas opciones que podremos palomear o despalomear o activar o desactivar en nuestro Windows. Las que aparecen palomeadas por defecto al abrir el programa son las que son un tanto seguras de quitarlas. Hay algunas que en algunos dispositivos nos aparecerán y en algunos otros no. Por ejemplo, esta con un símbolo de una advertencia. Si nosotros ponemos lo que es el cursor arriba de este símbolo, nos aparece que tengamos cuidado con esta opción, ya que si la activamos probablemente rompamos lo que es Windows Update, ¿vale? O sea, podremos perder lo que son las actualizaciones de Windows si seleccionamos esta opción. Por lo tanto, podríamos remover solamente lo que está seleccionado, bueno, de forma segura. Y si no sabes para qué sirve tal cosa de esto, por ejemplo, aquí nos aparece Disable Registry Case, ¿no? Las llaves de deshabilitar las llaves de registro. Si no sabemos para qué son, aquí nos aparece un símbolo como de ayuda. Simplemente le damos un clic y aquí nos aparece qué es lo que hace esto, ¿no? Que es para la integración de las búsquedas con Google Edge Copilot. Nos aparece aquí qué es. Ya lo puedes traducir tú, si sabes inglés, pues ahí lo lees, ¿no? Por ejemplo, el esconder los componentes de inteligencia artificial. Le damos aquí en el botón de más y aquí dice que los componentes de Windows están modificados para que nos aparezcan siempre visibles, pero con esto lo podemos desactivar u ocultar. Te digo, las que están seleccionadas son totalmente seguras de quitarlas y bueno, aquí las tenemos seleccionadas, ¿no? Y en la parte de abajo nos aparecen lo que es unas opciones para instalar los programas de Windows, pero de forma antigua, o sea, cuando no tenían inteligencia artificial. Para las personas que no lo sepan, Microsoft o Windows, Microsoft incluyó más bien lo que es inteligencia artificial en muchas aplicaciones que pues nada que ver. Por ejemplo, el blog de notas. Cuando tú abres el blog de notas te aparecía anteriormente pues solamente para escribir, editar texto y demás, ¿no? Pero en estas actualizaciones le añadieron inteligencia artificial y demás, que pues para algunas personas les fue una gran ayuda, para otras no, y pues esto nos va a permitir instalar estas aplicaciones cuando todavía no tenían inteligencia artificial. ¿Cuáles son las aplicaciones? Pues las aplicaciones, por ejemplo, tenemos la de fotos, el Notepad o el blog de notas clásico, o sea, la versión anterior a la que teníamos de esta, el cortador de imágenes, el recortes, tenemos el Paint y el visualizador de fotos. Podemos seleccionarlas si las queremos instalar o solamente desinstalar lo que es la inteligencia artificial en la parte de arriba. Y aquí tenemos en la parte de abajo dos opciones para crear un backup. Por si te quieres o por si piensas que te puedes arrepentir en el futuro, le puedes dar aquí, creas lo que es una copia de seguridad y listo, ¿no? Y el modo reversa, pues, básicamente aquí lo tenemos, ¿no? Por si le regaste, le pones el modo reversa, seleccionas lo que seleccionaste en un inicio y ya se debería de aplicar, ¿no? Bueno, una vez ya
te expliqué más o menos lo que es la interfaz esta. Voy a dejar seleccionado lo que viene seleccionado por defecto y le voy a dar en donde viene aplicar. Una vez que ya empiece a hacer esto, los comandos en el PowerShell se empiezan a ejecutar. Como lo ven aquí, dice que está removiendo algunos servicios, deshabilitando algunas funciones, como por ejemplo está deshabilitando el Copilot y el servicio del recal, deshabilitando Copilot en Windows Search, deshabilitando Copilot in Edge, deshabilitando imagen creador in Paint, y muchos servicios que lo está quitando. Por ejemplo, removiendo el agente de activación Runtime Service. Y como ven ahí apareció todo lo que quitó. Aquí ya nos aparece lo que es el programa. Esperamos a que esto termine. Aquí está. Todavía nos está haciendo algunas modificaciones. Se está removiendo el AI APPX Package, deshabilitando el generador de inteligencia artificial en un asistente visual, etcétera, ¿no? Te digo, aquí nos aparece todo lo que está quitando, todo lo que está removiendo o todo lo que está desactivando. Esto podría llevar algunos cuantos minutos, tal vez algunos segundos, dependiendo de tu computadora, pero pues es un proceso que se hace en automático. Una vez que ya esto haya terminado, nos va a aparecer una ventanita en la cual nos va a aparecer que el proceso terminó satisfactoriamente, y si queremos reiniciar lo que es la computadora para que los cambios surjan efecto, ¿no? Aquí le podríamos dar que sí o le podríamos dar que no y reiniciar esto manualmente. En este caso pues le voy a dar que sí. A ver si se apaga. Aquí no, como ven, está reiniciando lo que es el sistema. Solamente va a apagar y a encender tu computadora, no te preocupes, siempre y cuando no pues todo haya salido bien, ¿no? Pues te digo, hay algunas opciones que nos aparecen con esa advertencia que probablemente podrían dañar un poquito lo que es el sistema, y solamente es dejarlo tal como viene y ya, ¿no? Aquí esperamos a que esto inicie. Puede que se tarde un poquito, así que voy a poner pausa a esto y le voy a reanudar cuando ya haya encendido lo que es la computadora. Bueno, como ven aquí ya está encendiendo, está apareciendo lo que es la imagen inicial aquí en mi computadora, que viene Gigabyte y demás, ¿no? Como tengo un disco duro de estado sólido, esto puede encender demasiado rápido, así que lo voy a dejar aquí para que vean que esto pues funciona normal, ¿no? Bueno, a ver si no se tarda mucho. Esperamos a que esto encienda, ahí está, ya tenemos lo que es la pantalla de bloqueo. Voy a poner lo que es mi contraseña y regreso. Una vez puesto lo que es mi contraseña, nada más esperamos a que esto se inicie y los servicios de inteligencia artificial en las aplicaciones se habrán deshabilitado o incluso desinstalado o han sido removidos. En este caso puse que no instalara ninguna aplicación antigua, por lo tanto pues simplemente le quitó la inteligencia artificial a lo que es pues esta cuestión, le quitó la inteligencia artificial y ya. Me parece que el bloc de notas sí lo modificaron a su versión antigua, ya que así no me aparecía anteriormente, o al menos yo recuerdo que así no me aparecía. Y bueno, de esta manera podremos quitar lo que es la inteligencia artificial en tu computadora Windows. En este caso te digo que me estoy centrando en lo que es la versión de Windows 11. Y me voy a ir a la versión para que la tengamos aquí a la mano para que lo cheques. Yo tengo la versión, a ver si me aparece por aquí. Tengo la versión Windows 11 Pro 25H2 en su compilación de 26200.8457, ¿no? Aquí como lo ven. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.